periodístico, un programa de los espectáculos, justamente para hablar de que él nunca robó, ¿no? Y también que seguramente anda muy activo Calderón. Sí. Ya como que debería dedicarse a ser expresidente. Ajá. Y en esa misma entrevista, pues también dijo que seguramente algunos de sus colaboradores lo habían traicionado. Por supuesto que no se refirió al tema de Genaro García Luna y los nexos con el cártel de Sinaloa en un momento en el cual García Luna fue el brazo derecho de este expresidente para la guerra contra el narcotráfico, ni tampoco se refirió a lo que ya conocemos, muchas estafas. La Suavicrema, como se le conoce a la Estela de Luz, es uno de los ejemplos de esto. En contralínea, pues no solo documentamos el robo de la presidencia de la República, porque eso también se cuenta como un robo y lo hizo en 2006, sino también otros elementos a partir de informaciones generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por ejemplo, que su fortuna, la fortuna de Felipe Calderón, aumentó 87 millones los 5 años posteriores a su salida de la presidencia y que mucho de ese recurso lo obtuvo a través de asociaciones civiles. Entre ellas, bueno, algunos datos que nos parecen muy interesantes son que contratistas de petróleos mexicanos donaron millones de pesos a esas asociaciones civiles creadas por él y por su esposa. Y esto ocurrió una vez que él dejó el cargo, cuando sabemos que también otro antecedente no solo es que fue expresidente de la República, sino también exsecretario de Energía. Además, está relacionado con esa sociedad llamada ICUE Iberoamérica, radicada en el paraíso fiscal de Panamá, que se relaciona con el traslado de recursos del Infonavit, del que ya habíamos hecho la denuncia, que se había dado millones del Infonavit también a una cuenta de Felipe Calderón por esta intermediación de Iberoamérica, y que movió 17 millones de pesos a través de tarjetas de crédito en un periodo de 2 años. Entonces, preguntarle, Presidenta, por este cinismo del expresidente Felipe Calderón. Muchas gracias. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué tan activo? Incluso en la entrevista habla de cómo fue que él fue viendo cómo venían los resultados del INE en el 2006, cuando en el 2006, en la campaña del 2006, cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, fui secretaria de Medio Ambiente y además me tocó coordinar la construcción de los segundos pisos y del Metrobús, la primera línea del Metrobús. Cuando después del desafuero y aquella lucha tan importante que dio el pueblo de México en la defensa del entonces jefe de gobierno, cuando sale él ya a la campaña, pues habíamos muchos que dijimos, nos queremos ir con ustedes, señor. Y a mí me dijo, no, quédate a terminar el segundo piso, que hay que terminar. Cuando terminamos el segundo piso, entonces me buscó, me llamó para que fuera su vocera. En los medios no había redes sociales, pero eran principalmente los medios de comunicación, radio, televisión, y venía justo pues toda la campaña del peligro para México. Entonces salí del gobierno, salgo como una de sus voceras, y en el segundo debate a la presidencia, él al final del debate dice, López Obrador dice, que deja un expediente de contratos del cuñado de Calderón en Pemex, mientras él fue secretario de Energía. Al otro día yo tenía un debate con la representante de el que era el candidato del PRI, tabasqueño también, Madrazo, y el candidato del PAN, que era Calderón. Éramos 3 mujeres, era Rosario Green, Josefina Vázquez Mota y su servidora.
Y entonces llevé el expediente. Y ahí mostramos cómo Hildebrando Zavala hizo contratos en Pemex mientras él era secretario de Energía. Después de eso hicimos una investigación más profunda y resulta que Hildebrando Zavala tenía muchos contratos en el Instituto Nacional Electoral. Y de ahí pues se fueron descubriendo que una buena parte del fraude tuvo que ver con esos contratos. O sea, desde antes de que llegara la presidencia de la República ya había estas denuncias. Y después lo que pues tú mencionas, ¿no? Y el tema de que sale del gobierno y se va a trabajar a una empresa, a Iberdrola, una empresa española de energía, a la cual le dio muchos contratos, parecido a lo de Zedillo, en el caso de los ferrocarriles. Entonces, pues sí, es muy cuestionable. Quizá el mayor problema, todo es problemático en eso, o todo es denunciable. Pero lo más grave fue la decisión de Calderón de la guerra contra el narco. ¿Cómo es posible? Vean nada más el cinismo. Que la Casa Blanca pone en su tuit o en X como demostración del vínculo del gobierno con el narco la detención de García Luna ahora. Y el entonces presidente, espurio, porque llegó con un fraude electoral, el entonces presidente no menciona nada de eso, ni dice nada de García Luna. No, bueno, sí dijo que él lo volvería a hacer, que no se arrepiente de nada. Entonces, pues, ya, para la valoración del pueblo de México de la historia y los momentos no muy buenos de la historia de México. Bueno, ya le corresponde acá. Buenos días, presidenta. José